algunos datos que tenemos sobre la bioacumulación de contaminantes emergentes y microplásticos en Mejillón. Entonces, Julián, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, ¿se ve? ¿Sí? Bueno, en primer lugar agradecer a todos que hayan asistido y a Yolanda por invitarme. Bien, intentaré ser lo más breve posible, dado el tiempo y la hora que es. Hoy voy a hablarles de un tema que venimos desarrollando en los últimos años, que está relacionado con la bioacumulación de contaminantes emergentes. Y en los últimos meses hemos también comenzado a trabajar con microplásticos en mejillones. Bueno, entonces hay, digamos, cuatro aspectos importantes: contaminantes emergentes, bioacumulación, microplásticos y mejillones. Yolanda ya nos ha descrito y explicado qué son los contaminantes emergentes. Simplemente decirles que se trata de compuestos no regulados, es decir, que no existe una legislación acerca de ellos, que se pueden haber descubierto recientemente, ya porque el desarrollo de tecnologías lo permiten, y que pueden ser potencialmente preocupantes para la salud humana. En los contaminantes emergentes tenemos diferentes familias, comenzando por los fármacos, de los cuales ya los hemos hablado anteriormente. En los productos de cuidado personal o PCPs tenemos también el bisfenol A, que se suele también utilizar en botellas de plástico, las drogas ilícitas, los perfluoroalquilados, que han sido tratados en las diferentes presentaciones con numerosas aplicaciones industriales y comerciales, plaguicidas tanto en los organofosforados como en los organoclorados, los filtros UV, los retardantes de llama, que también tienen grandes aplicaciones. Tenemos los fosforados y los brominados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que están asociados con la combustión de combustibles fósiles, y los microplásticos. Se cree, o bueno, se tiene ya datos de que la producción global de microplásticos se ha disparado en los últimos 50 años. Según estimaciones de Greenpeace en los últimos informes publicados, cada año se producen aproximadamente 500.000 millones de botellas de plástico, de los cuales, bueno, en general en España el 50% acaba en vertederos. Hemos oído hablar también de las islas de plástico que se encuentran en los océanos, principalmente que vemos en el Pacífico y también en el Mar Caribe. ¿Qué son los microplásticos? Pues los microplásticos son productos de degradación de plásticos más grandes, o que también pueden ser fabricados directamente. Cuando son productos de degradación se puede deber a la acción combinada tanto de los rayos UV como de fuerzas mecánicas. Aquí tenemos algunos tipos de microplásticos observados en el microscopio. Se trata tanto de fibras como de grumos, como de espumas y de películas. ¿Cuáles son las principales características de los contaminantes emergentes, o por qué, digamos, que se dedica tanto esfuerzo científico a su investigación en los últimos años? Como también dijo Sandra, son compuestos persistentes o pseudopersistentes. Esto quiere decir que están durante prolongados periodos de tiempo en el medio ambiente, que se bioacumulan. Aquí quiero llamar la atención con este índice, el índice del factor de bioacumulación, que cuando sobrepasa los 5.000 unidades puede ser problemático. Y la bioacumulación se puede calcular de diferentes formas. Existen diferentes índices, el BCF o el BAF, que en lo que buscan es la relación entre la concentración del contaminante en la biota que se está estudiando y en el agua, o en el medio que le rodea, normalmente pues suele ser agua, o el BASF, que también considera el suelo o el sedimento, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los contaminantes emergentes y cómo estos contaminantes se bioacumulan en la biota, pero no solamente se bioacumulan, también se biomagnifican. Esto quiere decir que aumenta la concentración de los contaminantes a medida que se asciende en la cadena trófica.
¿Por qué también son importantes los contaminantes emergentes? Bueno, básicamente por los efectos que puede, por el riesgo que puede producir para el ser humano. Entre los efectos crónicos que se mencionan o que se han citado en la bibliografía, existen efectos sobre el hígado, sobre el sistema nervioso central, y buena parte de los contaminantes emergentes se consideran como disruptores endocrinos. Los contaminantes emergentes, digamos que se han encontrado alrededor del mundo, se han hecho estudios en los que se han encontrado contaminantes emergentes desde el plancton oceánico hasta, digamos, los peces, que suelen ser los organismos que más se han estudiado. Buena parte de la producción de los compuestos y de los compuestos que terminan siendo contaminantes emergentes se ha desplazado a China, de ahí que buena parte de la producción científica se haya movido a China, donde se reportan valores bastante altos. Sin embargo, se ha reportado todo tipo de contaminantes emergentes en peces en todos los lugares del mundo, y entre otras especies también se han encontrado en el mejillón, pero no solamente en estas, también en algas, en invertebrados, en crustáceos, en aves y un largo etcétera. Nuestra investigación con los contaminantes emergentes comienza con los primeros proyectos en el 2010-2012, en el que trabajamos con las principales cuencas españolas, el Llobregat, el Ebro, el Júcar y el Guadalquivir. En todos ellos estudiamos contaminantes emergentes en distintas matrices ambientales, en el agua, en el sedimento y en algunos casos en la biota. Voy a ponerles el ejemplo del río Júcar. Este fue un estudio que se publicó en el 2016. Se tomaron muestras alrededor, a lo largo del río Júcar, tanto desde la cabecera como hasta su desembocadura, también en el Cabriel y en el Magro. Aquí tenemos una tabla describiendo los puntos de muestreo, donde me gustaría pues reseñar que se tomaron puntos en las cabeceras de los 3 ríos, que se tomaron como valores de referencia, que se esperaba que estuvieran poco contaminados por sustancias perfluoroalquiladas. En cuanto a la biota que se muestreó únicamente en el río Júcar, y decir que el pez que más se pescó fue el gobio ibérico. Estos peces todos se capturaron en el río. También se capturaron especies invasoras como la perca americana y la perca sol, y algunas especies consideradas en peligro como la anguila. Bueno, aquí tenemos algunos resultados de los perfluorados en el agua. Como pueden ver, los valores más altos se encontraron después de la ciudad de Cuenca y de Sueca. También se encontraron valores relativamente altos en el sedimento, destacando, como se puede ver, una acumulación aguas abajo en el Cabriel y más o menos en el Júcar, no así en el Magro, en el que en la cabecera se encontraron valores más altos que quizás en el resto de la cuenca. Y en los peces, aquí vemos los resultados en los 5 puntos que se muestreó. El contaminante que más se encontró fue el ácido perfluoropentanoico, con valores de hasta microgramos gramo, pero también se encontró el perfluorosulfonato, el PFOS, el perfluorooctano sulfonato. Cuando se analizan estos compuestos en los diferentes peces, se puede ver cómo los mayores valores se encuentran en ambas percas, en la perca americana y en la perca sol, y es de nuevo el perfluoropentanoico el que más se encuentra. Entonces, al calcular, digamos, los valores de bioconcentración entre los peces y el agua, se obtienen estos valores. Quizás los valores que se esperaban que fueran más altos son en el ácido perfluoropentanoico, pero también en el heptanoico en la perca americana. Aquí también me gustaría reseñar que estos valores consideran como que el pez no se ha movido de su lugar, es decir, que el pez la contaminación que ha adquirido la ha adquirido en un lugar específico, lo que se considera un modelo estacionario, es decir, no hay intercambio. Más adelante, en el 2019, estos son resultados que ya también Yolanda enseñó, así que iré un poco más rápido. Se estudiaron perfluoroalquilados y retardantes de llama fosforados en el Parque Natural de la Albufera. Aquí tenemos los distintos puntos de muestreo, y decir también que se analizaron 10 muestras de pescado, todas ellas del Parque Natural de la Albufera. 7 ejemplares de anguila,
2 guisas y una de carpa, todos ellos comprados en la Asociación de Pescadores del Palmar. Bueno, como pueden ver, estos son los resultados de los PFAS y los PFRs distribuidos geográficamente. Como pueden ver, los PFRs se asocian principalmente a las depuradoras. Estos son los, en verde tenemos los influentes y los efluentes de las depuradoras, mientras que los PFAS se obtuvieron valores relativamente altos en el agua de la albufera. En cuanto a los resultados que obtuvimos en los peces, pues los retardantes de llama, el valor más alto fueron 13 nanogramos gramo para el TCLPP, mientras que para los perfluorados fue de nuevo el PFOS. Decir también que el PFOS es un compuesto que se ha incluido en la Convención de Estocolmo, se le considera un contaminante orgánico persistente, y es este el que da los valores más altos de bioacumulación. No así para el TSLP, que se considera que, bueno, se ha bioconcentrado, pero bastante menos que el PFOS. Entonces, ya viniendo a lo que nos tiene en esta charla, el mejillón, existe una gran variedad de mejillones que se pueden conseguir en el mercado, desde el mejillón mediterráneo hasta mejillón chilensis, californianos, etcétera. Son diferentes especies del mejillón. Y bueno, ¿por qué hemos escogido el mejillón? Además de la gran importancia ecológica que tiene al ser un actor clave en la red alimentaria, eso también tiene un gran valor socioeconómico, ya que son cultivados y consumidos en todo el mundo. Pero bueno, en cuanto a los estudios ecotoxicológicos, estos organismos se suelen utilizar debido a que son organismos sedentarios que se alimentan por filtración, y debido a esto tienen una gran capacidad para acumular contaminantes en sus tejidos. Bueno, en esta diapositiva lo que queríamos enseñar fue lo primero que hicimos al comenzar a trabajar con mejillones. De nuevo, es la complicada puesta a punto del método de extracción. En este caso vemos toda una serie de combinaciones que se desarrollan en el laboratorio. Buena parte de este trabajo, o casi todo, lo desarrolló Roy. Se combinaron 4 procedimientos de extracción con 12 procedimientos de cleanup para obtener el método más óptimo de extracción de diferentes familias de contaminantes, y este método se probó con mejillones comprados en diferentes mercados, no encontrando contaminantes en ninguno de ellos, pues para nuestra tranquilidad. Pero este mismo método, digamos que queríamos comprobarlo con estudios de bioacumulación en los que pudiéramos controlar las condiciones de los mejillones, saber a qué concentraciones de contaminantes podían estar sujetos. Para ello realizamos un estudio de bioacumulación entre octubre y diciembre del 17 en la Universidad de Valencia, y en este estudio se trabajó con 3 grupos. Un grupo control que no tenía ningún contaminante, un grupo al que se le adicionaron contaminantes emergentes, diferentes familias, y un grupo al que se le adicionaron contaminantes emergentes más microplásticos. El procedimiento, digamos que el estudio se realizó durante 58 días, separados en 2 etapas. Una primera etapa de exposición entre los días 0 y 28, en los cuales, digamos que a los mejillones se les proporcionaba contaminantes emergentes, tanto por el agua, a una concentración de 10 nanogramos por mililitro, como a través de alimentos, 16 miligramos de plancton, que también se fortificaban con los mismos contaminantes. La depuración, después de estos 28 días, había otros 30 días, más o menos 29 días de depuración, en los cuales se cambió todo el agua de cada uno de los grupos, digamos de las peceras, y para mirar cómo se iban depurando. Los microplásticos funcionaban todos los días, y aquí podemos ver algunas fotos de los microplásticos que hemos encontrado en los mejillones, lo cual podemos decir que efectivamente estos han sido ingeridos por los mejillones. Y luego, dentro de las concentraciones del experimento, decir que a pesar de que se intentaba mantener una concentración promedio de los distintos contaminantes en el agua de 10 nanogramos por mililitro, hubo algunos compuestos en los que esto fue así, como el diclofenaco o el etoricoxib,
pero hubo otros en los que esto no fue así, como el acetaminofén, que pueden ver aquí la reducción de la concentración durante el tiempo de exposición y bueno, ninguna durante el tiempo de depuración. Aquí en esta parte de abajo tenemos algunos de los compuestos que, digamos, no reaccionaron como esperábamos que lo hicieran. Luego tenemos principalmente plaguicidas, clorfenbimbos y clorpirifos, que se adicionaron en la comida, y en estas también medimos las concentraciones en el agua y como pueden ver, bueno, fueron relativamente bajas. Bueno, en cuanto a estos resultados son bastante preliminares. Digamos que es un trabajo que aún estamos desarrollando y aún no hemos publicado. Aquí podemos ver los primeros 28 días cómo se va acumulando los contaminantes en el mejillón, en este caso para el ácido perfluorodecanoico. Este es un PFAS también. Se puede ver la rápida acumulación en los primeros 2-4 días, como bueno, luego hay algunas variaciones, se alcanza un valor máximo y a partir de ese valor máximo en la etapa de depuración el mejillón, digamos, se limpia. Y esta gráfica es diferente de la gráfica que se obtuvo para los contaminantes más los microplásticos. Aquí tenemos también la etapa de exposición y la de depuración. Basándonos en la presentación anterior de Roy, también digamos que desarrollamos un balance de masas en el que tenemos el cambio de la concentración de los contaminantes en el tiempo. Es una relación entre los contaminantes que le entran multiplicados por una constante de uptake o de entrada menos los contaminantes que salen, la concentración por una constante de depuración. Esta ecuación se puede integrar y nos da como resultado este tipo de ecuación. Esto es un modelo cinético exponencial de primer orden en el que básicamente lo que nos interesa es determinar la concentración de entrada o K sub U y la concentración de depuración o K sub E o D. ¿Vale? Esto lo hemos hecho en Excel y aquí tenemos algunos de los resultados. Como les mostré anteriormente, esta es la curva de acumulación de los contaminantes y esta la que hemos podido modelar igual para los contaminantes más los microplásticos con esta ecuación. Bueno, aquí arriba, como podemos ver, hemos calculado las constantes, tanto la de exposición como la de depuración. Los coeficientes de correlación no son muy buenos en este caso, que sí lo son para la fase de depuración. También hemos calculado una K de depuración y los coeficientes de correlación 0,7. Con estas constantes, con la K sub U y la K sub D, podemos calcular también un factor de bioacumulación, que como pueden ver es diferente cuando se trabaja con contaminantes solamente que cuando los mejillones se exponen tanto a los contaminantes emergentes como los microplásticos. Bueno, así para terminar, me gustaría decir que se han encontrado contaminantes emergentes en todos los compartimentos de los ecosistemas acuáticos, incluyendo la biota. Los plásticos y los microplásticos son uno de los mayores problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad actualmente. Los mejillones, en este caso la especie Mytilus galloprovincialis, pueden ser utilizados en estudios de bioacumulación debido a su capacidad para acumular contaminantes emergentes. Y los resultados iniciales de nuestros estudios nos indican que se alcanzan concentraciones de contaminantes emergentes bastante elevadas en los primeros 2-4 días y que la presencia de microplásticos puede modificar la acumulación de estos contaminantes en los mejillones. Decir también que los modelos cinéticos arrojan mejores resultados para la depuración que para la exposición, y finalmente decirles también que se debe continuar trabajando para la validación de los valores modelados de bioacumulación con datos experimentales que puedan proporcionar una evaluación de riesgos más efectiva. Aquí tenemos alguna bibliografía por si quieren consultar y ampliar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, y agradecer a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Ciencia por la financiación en distintos proyectos, y a todos ustedes por la atención. No dejen de visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram, y de gap.rar. Muchas gracias.